Buenos días, queridas amigas y queridos amigos y querida Paloma. Vamos a ver. Paloma, efectivamente el rey estaba desnudo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque todo el mundo sabe esta historia, este relato del rey vanidoso, los astres sinvergüenzas, el que cree el mejor traje y al final hay un niño inocente que dice, pero si va desnudo. Pues yo creo que con Picasso, en el año de la celebración Picasso, ha pasado algo parecido. El término celebración, en el caso de Picasso, oculta el término muerte. Y a mí, durante todo este año, me ha hecho mucha gracia que hayamos jugado a ese escondite, ¿no? Pero el término muerte está directamente unido a la idea de trascendencia, ¿o no? Y entonces está unido a la idea de lo sagrado. Deberíamos haber celebrado la muerte de Picasso, es decir, su transformación en otra cosa, que es lo que realmente pega, ¿no? Y en este contexto, pues alguien dijo, pues el rey está desnudo, y esta fue Paloma Alarcó, porque señaló que lo sagrado era importante en Picasso, que lo sagrado no solamente era importante, sino que además definía a Picasso. Pero esto, en fin, y yo llevo años dando clases sobre Picasso. Miren, en Málaga hay una asignatura dedicada a Picasso. Esto hace que las cosas sean distintas que en otros lugares porque incluso hay una cátedra Picasso, como ella antes ha nombrado, ¿no? Que es distinta que en otros lugares porque estamos todo el día repasando toda la bibliografía, dando clases sobre el tema, tenemos 2 centros de documentación sobre Picasso y estamos insistiendo desde Picasso, no desde el arte moderno hacia Picasso, ni desde las vanguardias hacia Picasso, sino desde Picasso hacia el arte moderno, desde Picasso hacia las vanguardias. Y sabemos que esto de hablar de Picasso y lo sagrado ha sido un tabú. Y ha sido un tabú hasta ahora, en que una mirada inocente, desprejuiciada, llena de contenido intelectual, pero al mismo tiempo sin ningún compromiso, con ningún núcleo de poder de pensamiento picasiano, como es la de Paloma, ha dicho, es que a mí me parece que esto es importante. Y creo que pues esto es lo que va a cambiar, ¿verdad? Yo se lo decía a ella desde el principio, ella no me creía. Se creía que me estaba metiendo con ella, que me estaba riendo, que incluso dije, bueno, pues yo mi propia exposición la voy a transformar un poco porque creo que efectivamente eso está ahí y que, en fin, y a partir de entonces tuvimos un diálogo que creo que ha sido muy fructífero y por lo que quiero felicitar además no solo a Paloma, sino a Guillermo y al Museo Thyssen, porque creo que solo el Museo Thyssen se atreve de pronto a plantear la modernidad desde ángulos que parece que no son los adecuados, los políticamente correctos, los que deberían ser, sino abordarlos desde lugares que pueden llegar a ser realmente reveladores. Este proceso ha sido muy largo. En este proceso yo estoy lleno de agradecimiento a mucha gente. Siempre he tenido muy mal carácter, pero esto me ha cambiado el carácter, la celebración Picasso, y me he vuelto una persona muy agradecida. Y quiero agradecer, por ejemplo, a mis 2 colaboradores, Juan José Delgado y Pablo Salazar, que están aquí. No voy a pedir un aplauso para ellos porque luego se enfadan y están una semana sin hablarme, pero quiero agradecerles mucho la ayuda que durante todo este tiempo me han brindado y a algunos compañeros de departamento que especialmente en este tema han tenido conmigo una relación muy directa mientras lo elaboraba, porque creo que ha llegado con este punto y final que todavía queda que las exposiciones cierren, todavía quedan, ¿verdad?, que alguna conferencia en algún sitio, pero creo que este acto, estas conferencias en torno a Picasso en el Museo Thyssen cierran la celebración Picasso de alguna manera, ¿no?, por lo alto y tal, y por lo tanto creo que es el momento de los agradecimientos. Eran muchos los temas que realmente me apetecía tratar, teniendo siempre una debilidad de por medio. Me siento muy inseguro a la hora de tratar este tema. Me siento muy inseguro porque, en primer lugar, hay un problema con la verificación de las imágenes. Miren, las imágenes oficiales de esta obra que preside para algunos de nosotros la exposición comisariada por Paloma es muy distinta si se le pide a los museos la imagen oficial que si uno va con el teléfono y hace una foto. Como hoy vivimos en la época de los teléfonos inteligentes, creo que la foto más válida puede ser esta. ¿Y qué le hace perder? Que la foto oficial del museo, no del Museo Thyssen, sino del MPM, como me oigan nuestras amigas del Museo Picasso de París, ya regañan, pero bueno. ¿Qué les hace perder? Le hace perder esta obra su rugosidad, su textura, su superficie incierta. La sensación áptica de que lo que está depositado
sobre la obra es algo que para el propio Picasso no es algo seguro y que está realizado como quien duda entre pintar y modelar, como quien duda entre realmente saber si lo que está tratando tiene un sentido y que es, por supuesto, algo íntimo. Como saben, la obra Picasso la conservó consigo durante toda su vida. Luego la podemos ver hoy porque pasó con los derechos de sucesión al Museo Picasso de París y ahí ya se expuso y a partir de ahí ha sido objeto de numerosos estudios. Pero esta problemática de la obra, de que si no se está delante de ella, no se ve realmente su textura, su superficie rugosa, me parece que es una metáfora de lo sagrado. La superficie reproducida por medios técnicos nos aleja de la trascendencia. Es, como decía San Juan de la Cruz, mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Es decir, es estar solo cuando estamos delante de la obra y vemos su superficie irregular y rugosa cuando se va a producir el choque que la obra quiere producirnos. Y esta es la primera metáfora de lo sagrado sobre la que voy a circular porque no puedo introducirme en el tema porque realmente lo desconozco. Realmente el tema de lo sagrado en Picasso es un tema tabú y yo creo que esto historiográficamente tiene un punto de partida. El punto de partida es el compromiso de Picasso con el antifranquismo y su ingreso en el Partido Comunista. No me malinterpreten. Durante todo este tiempo de la celebración Picasso he tenido que tratar con numerosos medios de comunicación y entiendo a las personas que trabajan en los museos que tienen que vivir un pánico, que es el de la malinterpretación. Cuando uno dice algo y es interpretado de otra manera y sale luego impreso y dice, pero bueno, si yo en realidad no he dicho esto. No me malinterpreten. Para mí el compromiso de Picasso con la República y su antifranquismo es lo que me hace amar a Picasso hasta el delirio. Y la adhesión de Picasso al Partido Comunista me parece que es algo que históricamente fue muy importante para toda la cultura europea y para la cultura mundial. Pero ¿qué quiero decir? Que el carácter anticlerical de Sueño y mentira de Franco, que es claramente anticlerical, que es donde Picasso habla de, luego esta palabra robada que se hizo tan famosa y los más jóvenes ya no recuerdan, la casta. He pintado Guernica contra la casta militar y religiosa que ha gobernado España, dice Picasso, taxativamente, ¿verdad?, en sus declaraciones sobre Guernica. Pues ahí hay una manifestación antimilitarista y anticlerical que hace que Picasso sea visto de una determinada manera y junto con su adhesión al Partido Comunista, que podemos discutir mucho de ella, evidentemente viene además un vehículo de transmisión de Picasso. Picasso no solo cuando está pintando Guernica hace declaraciones solo a personas que tengan carné del Partido Comunista, como Elisabeth Mathcoulan o como otros que pasan por su lado, sino que cuando la guerra termina convierte a Pierre Daix en su biógrafo. Pierre Daix también era miembro del Partido Comunista, había estado en la Resistencia. Tal. Y Pierre Daix hace de Picasso pues, una especie de Latin lover que justifica su obra a través de su vida amorosa sucesiva. Y que le parece muy positivo, ¿verdad? Es el momento en que pocos años más tarde en el cine francés van a triunfar primero Jean Marais, pero luego Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, ¿no? Y entonces esta idea del hombre seductor era un valor positivo en la cultura francesa de finales de los años 50, principios de los 60, e incluso las propias mujeres emancipadas la veían bien, porque nunca en las películas de Alain Delon, pues nunca diríamos que Romy Schneider es alguien que no está a su altura, sino se establecía, ¿verdad?, como una especie de igualdad. Entonces Picasso pasa a ser alguien que está dentro del mundo materialista plenamente y alguien que tiene una fisonomía personal y amorosa que define su obra. Y su obra también queda definida desde el punto de vista del materialismo. Y todo lo que en su obra se pudiera contener de alusión a determinadas secuencias de lo sagrado pasa a ser considerado subsidiario o pasa a ser considerado algo que es residual con respecto a la cultura que Picasso ha heredado. Creo que el fenómeno que estamos planteando ahora y que a través de la propuesta de Paloma puede llegar a plantearse es todo lo contrario. Es decir, la relación de Picasso con lo sagrado no es residual, es paradigmática, no es anécdota, es categoría, no es algo a superar, es algo a definir. Y para ello, como soy un pedante perfecto y me gusta mucho serlo, pues me vino
al pelo, siempre los alumnos y tal, te dicen cosas que uno luego pilla y coloca en las conferencias, ¿verdad? Pues esta cita de Gloria Anzaldúa, que como saben ustedes es una teórica de la teoría queer, fue la primera mujer que utilizó la palabra queer antes que Teresa de Lauretis. Es una mujer de 6ª generación de vida en Estados Unidos, en Texas. Sin embargo, tiene un aspecto muy chicano, muy mexicano y siempre ha sufrido graves problemas de racismo por ello. Al mismo tiempo es lesbiana, como la mayor parte de las teóricas queer del momento. Y entonces ella ha elaborado toda su teoría política, filosófica y lingüística en base a su propia condición personal. Ya lanzó aquello Judith Mitchell en los años 70 en Inglaterra, en el movimiento feminista. Lo personal es político. Y en el caso de las mujeres que por alguna razón sufren de pronto un rechazo, ¿verdad? Por su aspecto físico, por su cuerpo no normativo, por su lo que sea, por su herencia cultural, lo personal acaba siendo político y en su caso también acabó siéndolo, pero me interesa porque ella dentro del pensamiento queer, que es algo que asociamos solo con travestis y con drags y con todo esto, pero que es algo mucho más complejo, muchísimo más complejo que todo esto, es la gran introductora de la espiritualidad dentro del pensamiento. A ella le interesa tanto la religión que ha heredado de sus ancestros, no padres, porque es la 7ª generación de Estados Unidos en relación con la Virgen de Guadalupe, como las culturas religiosas previas que pudieron existir en México. Y cree, por una frase que, verdad, que en definitiva, cualquier pensamiento, como ella lo dice muy bien, lo único que quiere es arrojar luz en lo oscuro. Así, ese es el título de uno de sus libros. Y dice que los humanos temen a lo sobrenatural, tanto a lo terrenal, como que son nuestros impulsos animales, la sexualidad, lo inconsciente, lo desconocido, como a lo divino, a lo sobrehumano, al Dios que llevamos dentro. Y a partir de ahí, creo que ella elabora una teoría que a mí me va a interesar mucho y que quiero apoyar de una manera, de nuevo, un poco pretenciosa por mi parte, en cosas traídas de la neurociencia. En determinados procesos yo no sé nada de neurociencia, soy un impostor hablando de esto, pero lo quiero decir porque me siento muy a gusto en Thyssen y porque me han invitado a esta conferencia. Entonces me perdonan ustedes la impostura y yo lo comparto simplemente, ¿no? Es verdad que, aunque he procurado estudiar estas cosas, me quedan un poco lejanas, ¿verdad? Porque Picasso absorbe mucho el tiempo. Todo el mundo escribe sobre Picasso y hay que leer muchos libros sobre Picasso. Pero de todas formas, parece que está demostrado por los últimos estudios neurocientíficos que en el lóbulo parietal de algunas personas que tienen una especial capacidad para los procesos de simbolización, se produce un fenómeno de sinapsis neuronal por el cual esas personas, ¿verdad?, tienen la sensación de la trascendencia, de que algo trasciende a lo que se vive. Eso luego no se vive en el lóbulo parietal, sino que es el lóbulo prefrontal quien lo procesa. Es decir, se puede ser ateo y sentir neuronalmente un sentimiento parecido a lo de la trascendencia sobrenatural. Y por lo tanto, esto creo que viene muy al pelo para Picasso. Es decir, pensamos siempre que solo el sentimiento de la trascendencia, de que algo va más allá, de que algo domina el mundo de una manera que no podemos controlar racionalmente, es para personas creyentes, que tienen fe. Y sin embargo, parece ser que nuestro cerebro está preparado para vivir esa experiencia, ¿verdad? Y que la produce, aunque no la tengamos. Yo así me explico algo que viene mucho al pelo con lo que tenemos que hablar hoy. Así me explico los grados de delirio emocional de la Semana Santa de Málaga o de la de Sevilla. No hay otra razón, no es desde la creencia pacata, ¿verdad?, de ir a misa los domingos, con perdón de quien vaya, que me parece muy respetable, que alguien se emociona delante de la Macarena o de la Virgen de Consolación y Lágrimas, sino es desde otro tipo de planteamiento en el que lo estético es fundamental y en el que la sinergia de todos los sentidos es fundamental, donde el propio cerebro nos produce ese grado de emoción, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con lo vivido con Picasso y con lo planteado con él. Por otra parte, y aquí voy a ser muy escolar, y me lo perdonan, yo sé que ustedes esto lo saben mejor que yo, pero no quería tampoco no decirlo. ¿Cómo sabemos los profesores de Historia del Arte? Si es que cada día que tenemos que explicar en clase esto surge, ¿verdad?, que existe una ambigüedad primordial en la representación de lo sagrado con respecto al erotismo. ¿Quién es el protagonista del martirio de San Mateo de Caravaggio?
¿Es San Mateo disfrazado de monje dominico tirado en el suelo? ¿O es el esbirro fortachón, el que parece que va a poner la foto en Instagram, ¿verdad? En ropa menor, una ropa menor que, por cierto, reproduce un paralelo fálico tremendo, por si el espectador no lo tiene claro, que lo vea a través del ropaje, ¿verdad? Mezclando de una manera brutal violencia, fuerza física y belleza, desconcertándonos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues con el éxtasis de Santa Teresa, que ustedes no sepan, ¿verdad? Por lo tanto, la representación de lo sobrenatural y sobre todo de lo sagrado tiene un límite. Un límite que me gustaría decir que es lacaniano, pero el otro día aquí estuve en una tesis doctoral en la Complutense y me prohibieron ser lacaniano y a partir de ahora voy a intentar no serlo. Que quiere decir, el encuentro con lo real, el encuentro con lo definitivo es el encuentro con aquello que no se puede decir, con lo inefable. Y aquello que no se puede decir es lo último, el intentar decirlo. Y aquello que no se puede decir tiene que huir hacia una metáfora, tiene que huir hacia algo que como significante represente ese significado. Y de ahí vienen las representaciones. Por lo tanto, me gustaría proponerles un cambio, porque he oído conferencias que se han puesto en la red de mi queridísimo Paco Calvo sobre este tema, he oído algunas otras conferencias y tal, y yo también soy un batallano, yo me he pasado la vida estudiando Bataille. Yo me acuerdo que Juan Antonio Ramírez quería que yo hiciera mi tesis sobre Bataille y que luego hablara de Leiris. Yo he llegado a conocer a los herederos de Leiris. Nos ponemos todos muy finos hablando de Documents, de Minotaur. Mi primera publicación fue sobre Minotaur, ¿no? Lo que ello significaba. Pero, sin embargo, creo que, y se lo intentaba decir ayer a Juan José después de su brillantísima conferencia, tengo la sensación a veces que cuando Bataille habla de Picasso, habla en realidad de Bataille. Y tengo la sensación de que cuando Leiris habla de Picasso, habla en realidad de Leiris. Y yo, como soy también malagueño, tengo esta sensación de ser lo exótico siempre en algún lugar. Y el interés que hay por invitar el exótico a tu mesa de l'esprit français, ¿no? Y de la alta cultura francesa. Y cómo Picasso en alguna medida se dejó seducir y jugó con eso. Lo digo y probablemente cuando me vaya de aquí mañana me pondré a escribir sobre Bataille en mi casa porque he dirigido 3 tesis doctorales sobre Bataille, con eso se lo digo todo. Es decir, que estoy en el tema, pero que hay algo que creo que permanece en Picasso que es distinto. Y por lo tanto, siguiendo la iniciativa que Paloma ha trazado, llevándola incluso más lejos de lo que a ella quizá le gustaría, poniéndola en el compromiso de que yo estoy utilizando su nombre en vano, sin que ella me dé permiso, está bien hablar de Picasso y el sentido de la profanación, está bien hablar de Picasso y la blasfemia, está bien hablar del sentido de la transgresión en Picasso, ¿verdad? Porque en el fondo, y aunque ayer Juan José evocó a Bataille desde los informes, creo que lo que une Picasso con Bataille es el sentido de la transgresión. No sé qué nos dirán luego a partir de esto. Pero yo me quiero creer a Picasso desde otro ángulo. Quiero creer que cuando Picasso evoca un tema religioso o está en pos de lo sagrado, está hablando de la trascendencia de lo viviente, está hablando de lo viviente como enigma, está hablando de un concepto que me interesa mucho y que se ha puesto de moda de nuevo, que es el de extimidad. Es decir, de aquello de nosotros mismos que nos define pero que nunca llegamos a conocer y que algunas veces intuimos que tenemos, ¿verdad? Y que nunca aflora. Y está hablando también de lo sagrado como una herencia cultural. No quiero excluir ninguna otra posibilidad. Quiero dar entrada a esta relación positiva de Picasso con lo sagrado. No sé si logro explicarme bien. No estoy diciendo que lo otro no. Por supuesto, Picasso blasfema, por supuesto, Picasso es profano, por supuesto, Picasso transgrede, pero creo que también, por supuesto, Picasso tiene una relación primordial con lo sagrado en un plano de identificación. Y por lo tanto es la cuestión. Se han escrito muchos libros en torno al arte religioso de Picasso, algunos de ellos muy buenos, ¿verdad? Como este que remito en pantalla como cita. Pero también ocurre que en el propio Picasso surgieron procesos, como en aquella pintura que tienen del año 1901, bastante curioso. Recuerdo que Antonina Valentín me contó en su momento, y luego publicó en su libro, que Picasso borró un retrato de Masjakov. Esto tendríamos que saber por qué. Y dice, no, sí, lo borré, y creo que está encima, pinté encima una virgen con el niño. Picasso no pintó encima a una virgen con el niño, pintó a una madre sifilítica con su hijo en el hospital de Saint-Lazare.
Es decir, en la memoria de Picasso, en su mente descuidada, la idea de representación de la Virgen con el niño se une al concepto estructural de maternidad. Esto quiere decir que hay algo en Picasso que estructuralmente une la vida cotidiana con la vida religiosa, lo profano con la sensación de una sublimidad, ¿verdad?, de otro carácter y que le surge espontáneamente, que no tiene que pensarlo, ¿verdad?, y que está en sus actuaciones y en sus soluciones iconográficas. Ello proviene de algo que también es necesario aclarar. Por razones que sí sé, pero que me voy a callar, Sabartés puso muy mal en todos sus libros al padre de Picasso. El padre de Picasso era un señor alto, pelirrojo, guapísimo, que se encargaba de los trajes en Londres, que sabía muchísimo de pintura y también de toros y de flamenco. Eso es muy propio de la gente bien en Andalucía, no distinguir la cultura popular de la alta cultura. No es nada extraño. Que si les gustaban las juergas, decían, y bueno, ¿y a quién no? Sobre todo cuando era joven. Pero era un tipo que cuando hizo que la primera obra de su hijo apareciera en público, con la cual ganara un premio, modificó la estructura de la obra que el propio Picasso, casi niño todavía, 14 años tenía, o 15, quiso presentar. Se llama Ciencia y Caridad. La inclusión en la España de finales del siglo XIX de la ciencia como una referencia iconográfica primordial solo la hace un tipo ilustrado y regeneracionista. No la hace un cualquiera. Y eso es lo que era el padre de Picasso. El que incluye la muerte como tema primordial desde que es un niño es Picasso. Es Picasso, que es su madre, que es María Picasso, y sobre todo es López, su abuela. Picasso deberíamos de llamarlo otro día, si dicen quiere, me invita a dar otra conferencia y le explico por qué Picasso no es ni Ruiz ni Picasso, es López. Y por qué tiene que ver con su abuela perchelera ante todo. Y por qué hace de su primera obra de triunfo un culto a la enfermedad y a la muerte, que ya implica, por supuesto, la presencia de lo trascendente. Y cómo en Picasso la búsqueda de lo irracional, de lo sobrenatural, de lo religioso, tiene una clave edípica, es una lucha contra su padre, el regeneracionista, el científico, el positivista. Y por eso es tan fuerte y tan arraigado en Picasso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Hasta el punto que Picasso nos puede sorprender con muchas pinturas de tema religiosa, pero hay algunas que yo he experimentado como él. En primer lugar, se fijan en esta mujer con este niño en la playa, la mujer está cosiendo en la playa. Realmente es muy difícil ver que alguien saque la silla para coser en la playa. Yo lo he visto en la playa del Palo, en Málaga, hace años, a la gente hacerlo porque se vivía en la playa, es una referencia a un tipo de... En la Malagueta, en la Barceloneta en Barcelona, antes de la Reforma, también ocurría, ¿verdad? Pero resulta que el niño se ha pinchado con algo y esta mujer lo está besando y las ropas que viste la mujer, que tanto nos recuerdan a la gente que ha sufrido en Afganistán, había ropas, diríamos, o a la gente que sufre hoy en Palestina, ¿verdad? Y que ¿nos remiten a qué? Nos remiten a todos aquellos que hemos estudiado historia sagrada, a unas claves iconográficas claras. Esto es difícil. El otro día en la clase del máster dijo, bueno, la foto por favor me la cambiáis porque parece una foto de cuando hicisteis la primera comunión. Y un alumno levantó la mano y me dijo, profesor, ¿quién la haya hecho? Y ya me di cuenta que el cambio cultural era definitivo y que todas estas referencias, ¿verdad?, y que muchas frases de la vida cotidiana que están enraizadas en el nacionalcatolicismo, en los que muchos todavía nos hemos educado, hay que por razones de conciencia política hay que suprimirlas porque ya no existen. Pero para nosotros esta imagen de esta mujer cosiendo en la playa y besando al niño de esta manera nos remiten en su vestimenta a la historia sagrada. Pero es que están contando además una historia muy peculiar que cuenta Zurbarán en la casa de Nazaret. La Virgen está cosiendo, esto parece un villancico, que estamos en Navidad, pues sí, la Virgen está cosiendo, el niño se pincha, y cuando el niño se pincha y en el dedo sale sangre, la Virgen intuye su sacrificio en la cruz. Y le da un abrazo porque sabe que Cristo está destinado al sacrificio. Esta es una historia de la cultura popular ligada a la religión. No es algo que esté en los evangelios, ni es algo que esté en los grandes textos sagrados. Es pura cultura popular. Y es lo que Picasso está pintando. Al mismo tiempo que es capaz de evocar a la Virgen de la Silla de Rafael, porque también sabe esto, y lo evoca del mismo modo. Es decir, Picasso podía tener una conciencia de lo que llamamos historia sagrada en su lado anecdótico,
mucho más evolucionada y mucho más compleja de lo que nosotros podríamos pensar. Y esto se trasladaba a otros ángulos. He suprimido mucho, pero este es el punto de encuentro entre el proyecto de Paloma y el mío en el Reina Sofía. Los dos hemos llegado a la conclusión de que cuando Picasso se molesta de que se le acuse de que se apropió del arte subsahariano de una manera meramente formal, sin respeto por los autores de ese arte ni por el sentido que tenían, dice Picasso, le dice a Cervón muchas veces, luego se lo repite a François Gillot, se lo repite también de la Testa de Obsidiana a Malraux, ¿no? Muchas veces. Es decir, no, yo sabía que esas máscaras tenían una función que podríamos llamar hoy en día apotropaica, es decir, sabía que eran intercesoras entre un mundo que está más allá de nosotros y nuestro propio mundo, que a veces se ofrece como hostil. El arte de las máscaras subsaharianas servía para combatir la hostilidad del mundo. Fíjense qué curioso, y no me voy por aquí porque entonces pierdo el tiempo. La famosa máscara fan blanca, que fue tan definitiva para Matisse, para Flamín, para Delaine y para Picasso, incluso para Braque, era una máscara contemporánea a ellos mismos, hecha por los artistas fan para ahuyentar a los colonizadores. Y sin embargo, ellos la reutilizaron con otros cines, salvo Picasso, que consciente de lo que la máscara significaba, la utilizó para crear estas figuras intercesoras. Para él, estas figuras hieráticas, reducidas a términos casi geométricos, algunas de ellas con los ojos vedados, como ven, hablaba el otro día con Patricia Leisten, que vino a dar una conferencia en el Reina, estos ojos vedados de Picasso para hablar de la interioridad, son figuras intercesoras. Claro, en una concepción del arte moderno, en el que lo importante es la forma y lo importante es la destrucción del orden visual del 480, llegar a la pintura abstracta, que Picasso en 1906 nos proponga que su apuesta por la modernidad es crear unas figuras intercesoras que tienen una cierta relación con lo sagrado y con la experiencia de lo sagrado, es algo que ninguno de los manuales que ustedes lean sobre historia del arte del siglo XX va a aceptar, porque no se acepta este espiritualismo con respecto al ingreso en la modernidad. Desde aquí también se está releyendo a Kandinsky y se está releyendo, ¿verdad?, a otros autores y algún día a algo llegaremos. Se trata no solo de que Picasso es capaz de unir lo sagrado y lo profano, lo religioso y lo profano, siempre, de tal manera que él es capaz de evocar en una maternidad de 1921, pues la Virgen con el Niño, que hay dos versiones, una aquí en el Prado y otra en Granada, aunque las dos obras son del Prado, ¿verdad? Y releer a Alonso Cano, del que tenía noticias a través de postales, por sus visiones o por sus recuerdos, que a su vez se releía a Alberto Durero, y Alberto Durero es siempre la clave de Picasso, siempre. Si alguien tiene, entre los presentes tiene que hacer una tesis doctoral, salvo Pablo y Juan José, que ya las tienen encaminadas, la puede hacer sobre Durero y Picasso, porque creo que el tema da de sí muchísimo. Pues Picasso le sale espontáneamente esta relación de traslación, tal como plantea Paloma en la exposición arriba. Pero ello tiene que ver que para Picasso la figura de la mujer sentada, que es un ítem que se reitera en su obra una vez tras otra, compulsión de repetición será la palabra a la que vamos a llegar, una vez tras otra en todas sus épocas, en todos, ¿verdad?, en todos sus periodos, de todas las maneras posibles, en él son un significante que esperan un significado. Y qué curioso podría ser que esta figura de la mujer sentada remita en Picasso tanto a una Madonna poderosa como a una figura ancestral de un mundo matriarcal como el del arte ibérico, que para él fue tan fundamental. Es decir, aunque Picasso nos coloque en un sillón sentada a una prostituta, a una amiga, a su propia madre, o a aquel que en el momento de morir, en el año 38, que es la interpretación que yo hago de esta pintura, o a Gertrude Stein, está remitiendo a un espacio donde la figura de la mujer sentada tiene que ver con idealizaciones de tipo espiritual, tanto en el ámbito del cristianismo como en el ámbito de culturas primitivas. Y es el registro significante que él incorpora en su obra. Es por esto que cuando vemos obras como esta, El Osario, realizada por Picasso como una especie de homenaje a los muertos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente
algunos muertos en campos de concentración, a los abandonados en los campos de guerra, diríamos, todos aquellos que siendo de otro país colaboraron con las fuerzas vencedoras. Nosotros podemos evocar, decir, sí, esto es una cripta de huesos, como muchas que hay en Portugal o como la que hay en Málaga, la cripta de los Condes de Buenavista, que el padre de Picasso conoció, porque el padre de Picasso tuvo que ver con su primera restauración. Vale, pudiera ser, pero ante todo yo lo que quiero intentar decirles es que mientras que en esta obra lo que veíamos antes era un manifiesto político de Picasso, o lo que veíamos antes era un manifiesto estético de Picasso de seguir apostando por la figuración que continuaría Renato Guttuso o que continuarían otros autores en Brasil, ¿por qué no vemos ahora que en esta obra hay la huella, la impronta de lo sagrado? Es una oración de Picasso que tiene de por medio lo real, la muerte. Y que si Picasso no tuviera una clara conciencia de lo sagrado, nunca habría planteado, ni nunca podría haber hecho. Este es el giro que me gustaría que en alguna medida fuéramos capaces de dar. Y desde este giro, claro, viene, como en todos los historiadores del arte, la recuperación arqueológica de aquello que queremos ver y la presencia en Picasso de representaciones, algunas de ellas vinculadas con la crucifixión, ¿verdad?, que tienen pues una alta presencia en su obra, siempre vinculadas a otro aspecto, pero siempre vinculadas a aspectos peculiares. Juan José habló ayer de que este crucificado de Picasso tiene que ver con el Greco. Seguro que sí. Además, lo vemos en las deformaciones de las manos y tal. Pero también tiene que ver con el neoplatonismo de Miguel Ángel y la idea de Cristo desnudo. Y este acercamiento a Picasso y lo sagrado nos va a llevar a un cambio que nos va a costar trabajo entender. Siempre identificamos el desnudo de Picasso con la pornografía, con la pulsión escópica, con la voluntad de plantear la sexualidad como algo que descubre la interioridad de las mujeres y de uno mismo. ¿Y si el cuerpo en Picasso pudiera ser, en algunos momentos, el depositario de lo sagrado? ¿Y si él supiera esto a través de unas lecturas neoplatónicas que estamos seguros que hizo a través de su relación con Max Jacob y Apollinaire? Fíjense que hay algo muy importante, sobre todo en la crítica que se hace a Picasso, iba a decir desde sectores feministas, a mí no me gusta decirlo porque yo me considero feminista, súper feminista, de hace muchos años, y por lo tanto no me gustan este tipo de reducciones. Pero fíjense que el Cristo de Picasso es no fálico, como tantas obras de Picasso. No la está cuando el cuerpo quiere ir hacia la transgresión, el carácter fálico del cuerpo se manifiesta de inmediato. Cuando lo fálico se reduce, es que eso quiere decir que hay otro tipo de pensamiento con respecto al cuerpo y lo que el cuerpo significa. De tal manera que Picasso es, con Alberto Durero de nuevo, el artista que más se representa a sí mismo desnudo en la historia del arte. Alberto Durero se representó desnudo, obviamente porque quería presumir de algunos dones con los que la naturaleza le otorgó. Picasso, sin embargo, se coloca en un plano totalmente contrario. Y se presenta desnudo desde muy joven, desde obras de 1902 ante nosotros, con unas determinadas gestualidades. La mano en el corazón, la mano alzada. Efectivamente, esta es la gestualidad que los rosacruces planteaban para identificarse unos con otros y desde el ámbito del neoplatonismo. Y ya saben ustedes que para Sarpe Dalán, el maestro de los rosacruces, la cumbre del arte era Leonardo da Vinci y la androginia, el máximo al que el mundo del arte podía llegar. Es decir, para Picasso, lo sagrado puede residir en el cuerpo. De hecho, no tiene otro mecanismo importante por el cual hacer residir lo sagrado. Nosotros pensamos que cuando Picasso se dibuja a sí mismo desnudo, se está queriendo mostrar en un acto de provocación. Y cuando Picasso se está pintando desnudo, si lo consideramos en relación a los rosacruces, Sarpe Dalán y el carácter no fálico de sus representaciones, nos damos cuenta que ese desnudo en él tiene un carácter neoplatónico y que, por tanto, está queriendo aludir a la relación del cuerpo con lo sagrado. Pero todo esto da un giro de suma importancia
al mediar los años 20. Al mediar los años 20 hay obras como esta del Pompidou que ven ustedes en las que las formas se desmaterializan. No me interesa el sentido de lo informe en este momento, el de lo informe a través de Bataille y a través de cómo Rosalind Krauss y Balembois lo resucitaron en una exposición de referencia del Pompidou. Me interesa más lo informe en el sentido de que Donald Winnicott, el famoso psiquiatra y psicólogo británico, le da en uno de sus principales tratados el formlessness, es decir, la desmaterialización como necesidad de vuelta al origen, de volver a empezar. Bueno, luego Kristeva y, en fin, y otros estudiosos han estudiado este momento de preformalización en la mente del individuo, haciendo ver que cada vez que nosotros desmaterializamos algo, en realidad estamos queriendo volver. Ello en Picasso coincide con la presencia de rostros desdoblados, se ven en aquella figura a la que siempre se identifica inevitablemente con Marie-Thérèse Walter. El rostro se compone de un trifronte, hay una versión frontal del rostro, luego dos perfiles que se unen en los labios, como si estuvieran besándose. Se dan cuenta que una figura, la de la izquierda, es masculina, la otra es, no, al revés, la derecha es masculina, la de la izquierda es femenina, y Picasso hace una doble, triple imagen en un solo rostro, o contribuye a una, mediante las formas redondeadas, a una sexualización del rostro del arlequín, que es su personaje preferido, su alter ego con el Minotauro, convirtiendo uno de sus ojos en una vagina, identificando el ojo con la sexualidad. Antes de que Bataille escribiera nada, estamos en 1925. Y lo va a ir planteando en obras sucesivas en este momento, ¿no? De tal manera que lo que para entender a Picasso en este momento, y como ven, estoy intentando acercarme a la crucifixión que tenemos afortunadamente arriba en las salas, en Picasso hay algo que hay que entender. En Picasso, hacia 1927, se dan tres vías de creación iconográfica que son tres vías de creación ideológica. Una es la aparición del monstruo, un monstruo siempre con una boca dentada amenazante. Otra es la petrificación de las figuras. Y la tercera es la aparición del Minotauro, que aparece ya en el año 27-28, aunque Picasso va a tardar en plantearlo en su obra. Y junto a ellos aparecen otros tipos de figuras en las que la unión de la genitalidad masculina y femenina forman el concepto de la figura en sí misma. Esto es lo que me ha gustado llamar en Picasso, utilizando un concepto de la teoría queer, en este caso más propiamente de Judith Butler, gender fluid. Es decir, Picasso representa, da referencias a las dos genitalidades que ya no podemos llamar masculina y femenina, sino de hombre y mujer, ¿no?, en una sola figura. Es decir, como si pudiera en un momento determinado unirlas y como si con ello estuviera haciendo referencia a una genitalidad arcana en la que la diferenciación entre los sexos no existiera o que la unión entre los sexos implicara la creación de una unión fundamental entre ellos. Normalmente a esta figura monstruosa se la ha identificado con la figura de Olga Koklova. Esto es uno de los episodios, a mi juicio, más tristes de la historia del arte contemporáneo. Esto es una propuesta que incluso ha hecho recientemente el Museo Picasso de París por parte de algunas conservadoras a las que tanto estimo. Se considera que Picasso está representando una histérica y que la histérica, y Olga era una histérica, y por lo tanto está representando un monstruo amenazante de su realidad. En primer lugar, punto 1, lo digo para la sensibilidad contemporánea. Y de nuevo voy a tener que volver a Lacan. Menos mal que no está aquí Estrella de Diego para censurármelo, pero voy a volver a Lacan. Es decir, Lacan dice, detrás de cada queja de una histérica hay una verdad que ella sabe que existe, pero que no está revelada. Es decir, que cuando nos ponemos histéricas, no es que hayamos perdido los papeles, es que sabemos que algo está pasando. Pero ese algo se nos oculta. Y ese algo lo intuimos. Efectivamente, en la vida de Picasso estaba pasando y Olga lo intuía. Me parece que no se va a poder hablar de Picasso hasta que esta tremenda misoginia de la historiografía, hasta que este tremendo, diríamos, sentido de querer vituperar en la figura de Olga lo que es defecto en Picasso se cure, no vamos a poder hablar bien de Picasso. Y creo que a partir de lo que podemos ver y teniendo en cuenta todo esto, algo más veremos sobre todo ello, pero tenía que hacer este inciso.
En primer lugar, y esta la puso ayer también Juan José, y creo que vamos a repetir, que ya desde obras del año 26, reelaboradas luego por Picasso en el año 31, la presencia junto a Cristo en la cruz de una mujer desnuda que tiene los pelos, diríamos, alocados, podríamos decir, ¿no? Y que en su rostro configura un extraño signo que está a mitad de camino entre la representación fehaciente de los ojos y la nariz o la representación tácita de los órganos genitales masculinos, empieza a darse como una presencia constante en su obra. He sacado antes la figura del gender fluid, porque creo que esta es la clave. Pero esto estamos de nuevo como el niño y el rey desnudo. Si lo queremos ver, lo vemos, y si no queremos verlo, no lo vemos. Si yo veo que en el rostro de esta figura hay la insinuación de unos genitales masculinos y ustedes me dicen este de Málaga está fatal, que vaya inmediatamente a terapia, pues yo voy a terapia si me la pagan, pero me parece que es lo evidente. Y en esto consiste. Y es la clave que hace que en Picasso lo sagrado esté siempre rodeado de la presencia de lo monstruoso. Como si fueran dos términos que en alguna medida tienen que conciliarse. En este otro dibujo que también puso Juan José tenemos la misma tesitura. Le voy a dar la vuelta a la figura para que se vea mejor. En esta figura, que es una de las mujeres que rodean a Cristo en la cruz, es evidente que el rostro de uno de ellos son unos genitales masculinos con una dentadura que es más bien propia de una vagina dentata y una lengua hiriente como un cuchillo, que cualquier otro tipo de rostro, y en la otra figura tenemos la misma composición. Y estas figuras se refieren a las figuras monstruosas que hemos estado viendo que Picasso comienza a ejecutar desde 1927. Hay una voluntad de introducir lo que esta figura monstruosa significa en el escenario de la crucifixión. Ya Picasso lo había intentado antes en otra obra muy significativa, El beso, en la que, como ven ustedes, las dos figuras que se besan intercambian su genitalidad. El hombre que coge a la niña en brazos convierte su boca en una vagina y la niña convierte sus ojos y su nariz en un pene y unos testículos. Esta referencia a la genitalidad nos puede parecer que en Picasso es heterodoxa, que es incómoda, que es blasfema, que es impúdica, tantas cosas. Pero es simplemente una referencia materialista a algo. En el encuentro amoroso, como dicen los psicoanalistas franceses, en le rapport sexuel, lo único que existe, al fin y al cabo, es la genitalidad. Es el vehículo a través del cual se expresa. Y todos sabemos, porque me imagino que en la sala todos algunas veces habremos hecho el amor, hombre, unos menos que otros, pero habrá ocurrido que realmente la presencia del cuerpo y la genitalidad es la que acaba metaforizando el asunto. Luego Picasso no está queriendo ser obsceno, está queriendo simplemente ser material con respecto a su propia sensación. Está queriendo decir, esto es el signo, este es el signo que hay que representar, y en el acto del encuentro amoroso y sexual profundo es como si la genitalidad y la unión entre las dos personas que se aman se intercambiara. Y no es de extrañar que Picasso, entre el francés que tanto tiempo tardó en aprender, entendiera que la expresión la petite mort, la pequeña muerte, que se utilizaba antes en lenguas francesas para referirse al orgasmo, en él resonara de una manera barroca a in ictu oculi y finis gloriae mundi. Es decir, que hubiera una traslación cultural de lo que es el llamar el éxtasis amoroso y sexual en francés de una determinada manera muy poética a una cultura que, sin embargo, relaciona eso, el término muerte, con otros criterios. Hay otras obras en las que Picasso sigue planteando todo esto y son obras que se van repitiendo en su obra incluso hasta 1932, en que Picasso pasa al óleo este tipo de composiciones, en composiciones tan enigmáticas como esta figura en la playa de la Reina Sofía. Y no nos debe extrañar porque no es Picasso el único artista del movimiento moderno que está trabajando de esta manera. Muy pronto Brancusi convirtió a Marie Bonaparte, que inevitablemente fue la fundadora de la escuela psicoanalítica francesa,
En fin, lo siento. Yo sé que desde la Complutense no quieren que hable de esto, pero es que Marie Bonaparte, que fue la musa de Brancusi, fue la fundadora de la Escuela Psicoanalítica Francesa. Y era muy amiga de Brancusi y muy amiga de Picasso. Y por lo tanto el tema estaba ahí, ¿eh? Pues Brancusi reduce a Marie Bonaparte a algo que, queramos o no, recuerda a la genitalidad masculina, al mismo tiempo, con íntimo amigo de Brassai y otros muchos que podríamos citar, convierte un cuerpo femenino en una forma fálica. Como si esta unión, interpelación entre las genitalidades, ¿verdad?, fuera algo común al dominio de la nueva sexualidad que en el mundo de vanguardia se plantea. Dicho esto, es verdad que en la crucifixión hay presencias de figuras monstruosas que unen lo sagrado y lo monstruoso que aún tardamos en desvelar en su significado. Picasso nos hace una especie de jugar a ¿dónde está Willy? Nos hace pensar quién será este personaje, y cada uno que interpreta la historia sagrada de una manera saca un personaje, pero aquí la intertextualidad nos juega un paso, nos juega bien la partida en su carácter de intertextualidad a transexualidad, en el sentido de que no hay un texto único sobre la pasión de Cristo y la escena del Calvario. Como los 4 evangelios difieren, como otros evangelios conocidos también difieren, y como los evangelios apócrifos introducen variantes que luego además son añadidos a muchos efectos de la cultura popular, la indeterminación de sentido siempre va a estar presente, porque cada uno puede aludir a un texto y hacer que tal figura sea la que figura en aquel texto, mientras que en otro texto, también canónico, tal figura no existe. Esta dilación de sentido es muy propia de Picasso y de la mayor parte de sus obras, y es lo que nos hace que nos enredemos una y otra vez en su traducción de figuras que realmente pues, no tienen con claridad pues, un significado tal. Esta se identifica con una mantis religiosa, pero ¿quién es la mantis religiosa? ¿La Virgen María? Eso ahí no concuerda, ¿verdad? Como en algunos escritos se dice, que luego Picasso reproduce en otras obras suyas. Tampoco sabemos muy bien esta otra figura, que parece una quijada, que luego se va a repetir en la Constitución según Grunewald, lo que quiere decir, hasta que identificamos una forma segura, una forma que nos lleva a algún sitio, que es este hombre a caballo, que no es Don Quijote, aunque lo parece, que no es un picador, aunque pudiera serlo también en la mente última de Picasso, pero que es la figura que identificamos con Longino. Longino, que dicho sea de paso, no aparece en ninguno de los 4 evangelios. Esto es importante, porque no se trata de que Picasso fuese a las Sagradas Escrituras para informarse. Picasso está hablando desde la tradición oral y está hablando desde la cultura popular. Y solo es la cultura popular la que coloca a Longino en esta escena. Y en la presencia de Longino varía. Es verdad que se le atribuye siempre la frase este es el verdadero Hijo de Dios. Y ahí está San Longino en el Vaticano, sin caballo. Porque según la teoría vaticana, que a la hora de construir su figura en el Vaticano, Longino no iba a caballo. Iba de pie cuando le clavó la lanza, porque con la lanza llegaba. Fíjense que las variaciones sobre esto son tremendas. En la cultura popular, sobre todo la cultura popular barroca y luego, por traslación, la cultura popular andaluza, la que hace a Longino personaje importantísimo del Calvario de Cristo y lo coloca montado a caballo. Menudo es en Sevilla el trono, el paso del caballo y la lanzada, y lo que se forma, y en Málaga pues la cofradía de la sangre igualmente. Es decir, que creo que tiene que ver, aunque hay otra tradición culta, que está en la pintura barroca, tiene que ver también con la cultura popular. Ello nos lleva directamente a Málaga y nos lleva directamente a la Plaza de la Merced, desfigurada por el urbanismo franquista y el paso del tiempo, donde la iglesia de la Merced desapareció, pero que están, como ven, puerta con la casa de Picasso y sus padres. Cuando Picasso se asomaba al balcón, lo que veía era la iglesia de la Merced. Picasso veía la iglesia de la Merced, el Hospital de Santa Ana, que había sido un convento, en la parte de atrás otro convento, y Picasso y su padre fue uno de estos líderes provinciales en esto, vivieron la desamortización de Málaga. Málaga era una ciudad-convento en la que todos los monumentos que existían eran conventos y los ilustrados malagueños decidieron derribarlos todos. Hoy nos parece mal, porque Córdoba o Sevilla son tan bonitas porque mantuvieron en pie
los conventos, ¿verdad? Y esas callejuelas y tal, y todo esto, y hay tantos sitios, pero en fin, en Málaga, diríamos, el final del siglo XIX, al estamento social al que pertenecía el padre de Picasso llegó a ser director del primer museo de Málaga y aceptó serlo con una condición, que en su museo no se pusiera ninguna pintura religiosa y que su museo fuera un museo de arte moderno. Así lo dice por escrito y se conserva el texto. Con lo cual, fíjense la figura del padre de Picasso cómo va ganando, ¿verdad? A pesar de la idea de Sabartés constantemente de hacerlo simplemente un señorito vividor. Era algo más pensamiento. Les diré, para que conozcan bien la figura de Picasso, que un hermano de este padre de Picasso, un tío de Picasso, era el propietario de la red de hospitales modernos que existían en la ciudad. En uno de ellos, el Hospital de Gálvez, que lo fundó el hermano de Picasso, nací yo. Todavía. Hace mucho tiempo, hace siglos. Pero todavía existían esa tal. Les diré que otro hermano de Picasso llegó a ser presidente de la Compañía de Ferrocarriles. Fue la persona que impuso al gobierno central que las montañas que separaban a Málaga del resto de la península fueran horadadas con túneles para poder ir en tren hasta Madrid. Y este hermano de Picasso pidió que su compañía se llamara de Ferrocarriles. Este tío de Picasso pidió que su compañía se llamara de Ferrocarriles Andaluces. Es la primera vez que el término andaluz se utiliza con un sentido económico, comercial. Y esto ocurre en la familia de Picasso, junto con el tío de Picasso, que, como saben ustedes, hizo el primer informe sobre la guerra en Marruecos, el informe Picasso, en el que planteaba que la colonización española en Marruecos era un desastre y que no llevaba a ninguna parte. Por lo tanto, Picasso no nace en un entorno, diríamos, del salvaje ibérico que llega en calzoncillos a París, ¿verdad? Y que allí tiene que tal, sino Picasso nace en un entorno bastante cultivado. Su padre acabó siendo director de la Lonja en Barcelona. Me pregunto cuántos no catalanes habrán sido directores de la Lonja en Barcelona. Me pregunto. Es su madre, la que es perchelera, y es su abuela, López, la que es perchelera. Y son los que, diríamos, están ahí, diríamos, en esta tesitura. Bien, cuando en los sucesos del 31 esta iglesia ardió, y se saben las declaraciones de Picasso a través de algunos de sus amigos, y Picasso dijo: qué pena me da, qué horror. A Picasso le pareció un horror la quema de iglesia del 31. ¿Cuántas veces he ido a esta iglesia con mi madre? Es decir, que el propio Picasso reconoció este sentido, diríamos, de la cuestión. Aquí tienen como en la plaza los amigos del padre de Picasso levantaron un monumento a Torrijos, el general demócrata y liberal, en su voluntad de reformar la ciudad, y como la casa de Picasso eran unos pisos modernos con respecto a la arquitectura de la ciudad de otro tipo. En la iglesia de la Merced se custodiaba la cofradía de la sangre, y la cofradía de la sangre representaba el Calvario con la presencia de Longino. Pero sobre esto hemos discutido hasta la saciedad, mirado fuentes, etc. Y al final estoy por adoptar las tesis de mi querido compañero de departamento, Juan Antonio Sánchez López, que es un gran especialista en esto, en las que Juan Antonio dice que realmente la figura de Longino con el caballo no estaba incluido en el grupo escultórico procesional cuando Picasso pudo visitar la iglesia. Es inmediatamente posterior a él. El grupo ardió en varias ocasiones y se reformó en los años 20, quedando en su aspecto original, pensando que quizás el grupo de la Cofradía de la Sangre aparecía con un Cristo gótico y con la Virgen María a los pies de Cristo. Y esto va a provocar una gran anfibología para interpretar la cuestión. Creo que entonces Picasso pudo basarse o bien en el relato popular para la presencia de Longino, o bien en obras de Rubens, que él podía haber conocido, Rubens en el que, sin embargo, tiene a la Magdalena en pie, o en obras que quizás no pudo ver, como este Gary Van Delen, en el que ya se fijan que el cuerpo del Cristo es blanco, como el propio cuerpo de Picasso, y hay muchas representaciones de este tipo. Pero tanto Rubens como Van Delen colocan a los pies de la cruz, no a la Virgen María, sino a la Magdalena. Una Magdalena rubia, que a todos los conocedores y estudiosos de Picasso enseguida se dicen rubia Marie-Thérèse Walter, ¿no? Y se acaba relacionando con este aspecto biográfico del artista. La obra de Van Dyck, que Picasso pudo ver con este tema en el Museo del Louvre, también plantea el mismo punto y plantea también una historia sobre el Calvario en la que la presencia de esta chica rubia besando los pies de Cristo muerto crea una gran anfibología entre la revelación de la fe, la creencia
y la adopción de la figura de Cristo como Hijo de Dios y el amor netamente humano, el amor físico de una mujer por un hombre. Ambas cosas no son incompatibles y la anfibología, por lo tanto, se mantendría de este modo. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos el problema de que la figura que aparece con Cristo en la crucifixión pudiera ser anfibológicamente, paradójicamente, dos figuras distintas. Podría ser la propia Virgen María o podría ser la Magdalena. Es una figura que no tiene aura. No sé si esto a Picasso le importaba, a los cofrades malagueños y sevillanos para ellos es importantísimo. Al no tener aura ni tener corona, no puede ser la Virgen María. Tiene que ser María Magdalena, y de hecho Francisco Marcos Díaz Pintado realizó una versión del trono en el año 21 en la que la figura de María Magdalena aparecía en el ante. Es curioso que cuando el otro día, por razones físicas, no pude entrar desde el primer momento, ya sé que solo me quedan 5 minutos, pero voy rápido, pero cuando entré y estaba hablando de Augusto Paramio, estaba hablando de Alfonso Emilio Pérez Sánchez y de la relación de estas esculturas con Tórtola Valencia. Yo, la verdad, creo en lo sobrenatural, si no, no estaría aquí dando esta conferencia, y creo que Alfonso ha estado aquí presente porque, no sé si estará aquí Augusto Paramio, pero Alfonso escribió este texto sobre Pedro de Mena, Tórtola Valencia y la escultura religiosa española en mi casa, en Málaga. Porque fuimos a ver una obra que le interesaba mucho de Palma Burgos en la capilla que había en Málaga. Y luego yo seguí el relato en su casa, en Madrid, porque yo estaba ayudándole a hacer unos trabajos que tenía que hacer en aquel momento. Con lo cual, quiero decir que esta idea de hacer profana la relación con la Magdalena que surge en los años 20 podía estar en la mentalidad de Picasso como heredera de otra posición suya, más allá de la representación de la Virgen que implica otro signo y otro gesto. Pero claro, este gesto de esta figura, la que yo personalmente voy a identificar con María Magdalena, se une a las representaciones de las figuras monstruosas que estamos viendo desde los años 20 en Picasso. Y ocurre que el parecido sintáctico entre ambas figuras es enorme. Y ocurre que estas figuras, sin embargo, se van repitiendo. Aparecen en el año 27, se repiten en el año 30 de la crucifixión y aparecen también en la muerte de Marat. De tal manera que tenemos que esta misma figura podría ser en Picasso Olga, María Magdalena y Charlotte Corday. ¿Esto es posible? Esto es posible solo si entendemos las representaciones icónicas, la economía de las imágenes en Picasso de otra manera. Estas figuras que representa Picasso de mujeres vociferantes y amenazantes que están sufriendo dolor o están amenazando son un significante a la espera de un significado. Son un significante que son unas estructuras figurativas que está dentro de Picasso que el artista va a ir trasladando en su significado en función de la obra que esté utilizando. Y vamos a hacer un poco más complejo todo esto. En esta obra del año 27-28, esta figura amenazante parece tragarse una figura triangular de un hombre. Es una alusión al monumento a Apollinaire de Picasso. Fíjense, tenemos la misma figura amenazante o desbordada por el sufrimiento con Apollinaire, el artista en el estudio, Cristo y Marat. Vamos empezando a entender el pensamiento simbólico de Picasso en qué consiste. Picasso repite de una misma manera figurativa esquemas que a él le resultan interesantes para poder expresar, como digo, una economía lingüística. Apollinaire, Cristo, Marat y el propio artista están unidos en la estructura mental de Picasso. Y todos están unidos a una mujer vociferante. La sociedad heteropatriarcal y la sociedad, diríamos, en la que hemos vivido hasta ahora, ha identificado, sobre todo en la figura de la femme fatale, el hecho de que cuando se ve una figura femenina vociferante es precisamente un hombre que está sufriendo los celos, la ira, o diríamos la reprimenda de su pareja, ¿verdad? Pero esto, una vez más, es una interpretación, si me permiten que lo simplifique, tremendamente machista. Si hay un concepto que a mí me interesa en todo esto, es el de Wiederholungszwang, es decir, la compulsión de repetición. Miren, Picasso repite esta figura en el catálogo de Cervós, que es donde las he contado, 102 veces. Cuando alguien repite entre 1927 y 1931 102 veces una misma figura, esto hay que ponerse despacio delante de ello. No se puede decir, es Olga, ¿no?
es María Magdalena. No, esto es una estructura figurativa que en Picasso está queriendo representar algo y está queriendo decir algo. Es la monstruosidad que siempre aparece en él cuando lo sagrado hace actos de presencia. Y estoy diciendo que en Picasso, Apollinaire, es decir, la poesía es lo sagrado, el artista y su estudio es lo sagrado, Cristo es lo sagrado y Marat es lo sagrado de la Sagrada Revolución Jacobina. Y por lo tanto, la figura monstruosa tiene que asociarse a ello. Esta figura monstruosa tiene una genealogía. Y esta genealogía, sin duda, está en la danza. Ya tengo que ir tan deprisa como el señor que ha hablado antes, y yo no puedo ofrecerles tantos millones como él nos ha ofrecido, pero sí puedo darle algunas sugerencias iconográficas sobre Picasso. De tal manera que estamos poniendo en relación la danza con la crucifixión. Sobre la danza ya he dado conferencias aquí, en el Museo del Prado, en Reina Sofía. La antropometría es muy importante en Picasso, la relación con los cuadros de tres figuras, la relación con las tres gracias, la relación con Carpó, la relación con la propia Olga en los dibujos que aparece transmutada en aquella figura amenazante, la relación con los cultos dionisíacos, con las Ménades, etc. Bueno, por supuesto Charcot y toda esta la tradición de las histéricas, que ha sido muy estudiado en la representación de la obra de Picasso. La relación que yo estudié con los opistotonos y algunas enfermedades físicas que sufrían en algunos momentos, la relación con Barbour, que mi querida amiga Paulina Antacli, dirigida por el impagable Ernesto Burucúa, pues han escrito tanto sobre la ninfa y el pathos formel barburgiano y cómo se transforma en Picasso. Todo esto está entre las interpretaciones de la danza. Yo me he resistido siempre... está también la reinterpretación de Elizabeth Cowling como reconciliación de Picasso con el arte primitivo, la de Pierre Dès, que relaciona esta figura danzante, esta amenazante de la danza con la presencia de Josephine Baker en París. Son muchas las interpretaciones. Yo siempre me he resistido a una. Y aquí están dos alumnos que ya no son alumnos, que son investigadores, que siempre me he resistido a pensar que la danza tuviera que ver con una crucifixión. Ahora, por culpa de Paloma Alarcó, estoy empezando a pensarlo. Con lo cual, como ven, Paloma Alarcó me ha traumatizado y creo que el Museo Thyssen debería hacerse cargo de mi terapia a partir de este momento, porque es un gran cambio el que se tiene que realizar. La cuestión está en que probablemente esto lo recoge Halley, en su famoso libro encargado por Latey sobre Picasso. Halley recoge las opiniones de Roland Penrose y Roland Penrose afirma que la interpretación que él da es del propio Picasso. Con lo cual tenemos toda una genealogía que lleva al hecho, ¿verdad?, de que la danza pudiera tener esta idea de que la figura del centro es un Cristo, las dos de la derecha son San Juan y la Virgen, y la otra convulsiva es María Magdalena, rota de dolor, ¿verdad?, por la muerte de Cristo. Es lo que se llamaría una interpretación delirante de la obra. Yo creo en las interpretaciones delirantes. Hay una interpretación delirante de Santiago Sebastián del Guernica, que en la Puerta del Reina Sofía la gente la ofrece. Hay un señor que dice en la Puerta del Reina Sofía: Guernica, Guernica, nada que ver con el bombardeo. Yo le explico el Guernica a través de Rubens. Eso es un texto de Santiago Sebastián que tuvo en sueños, y esto lo contó Santiago Sebastián en una conferencia en Málaga a la que asistimos Juan Antonio Ramírez y yo. Si me tengo que evocar a Juan Antonio Ramírez me duele, porque me gustaría borrarlo, pero no puedo, ¿verdad? Y a partir de ahí Juan Antonio, yo creo que copiándome a mí, hizo, y copiando también a Juan José un poco, porque Juan José sabe mucho de esto, hizo su famoso libro de las interpretaciones delirantes en la historia del arte y el método paranoico crítico aplicado a la historia del arte, dando validez a este tipo de interpretaciones delirantes, que en algún momento tenemos que fijar, ¿verdad? Pero claro, en nosotros entonces tenemos que de un lado estaría en la danza el inframundo y del otro el deseo como reverso del deseo, y en ambos casos la extimidad. Tenemos entonces que lo que representa la figura femenina puede ser muchas cosas. A mí me encanta plantear esta relación con una obra de Bouguereau, porque aunque pensamos que Picasso es todo lo contrario que Bouguereau, el espacio psíquico en el que Picasso y Bouguereau están es el mismo, a pesar del cambio estético. Y estas figuras femeninas como las erinias, las furias, que se representan como mujeres vociferantes, en realidad lo único que expresan son la culpa. En este caso, la culpa de Orestes. Y ya John Berger dijo: siempre que miramos a Picasso pensamos que Picasso representa lo que a ellas le pasa. No, Picasso representa lo que a él le pasa.
Estas figuras vociferantes, si son alguien, no son Olga, sino que es la culpa de Picasso. La culpa es un concepto que solo puede relacionarse con el mundo de la religión y que, por lo tanto, nos hace entrar en el territorio de lo sagrado. Y es aquí la reinterpretación que puede hacerse de todo esto, más allá de que fuera simplemente la figura de Olga. Pasaría lo mismo con el mundo de los toros, que es de lo que me gustaría haber gustado hablar, porque realmente en la obra maestra desconocida, ¿por qué introduce Picasso la figura del toro y el caballo? Por este mismo sentido de la representación de la angustia, que va a representar luego y de la culpa. Y el caballo asume esta posibilidad posterior e identifica su rostro con el que yo he llamado María Magdalena en la cruz. Ya sé que hace tiempo que he superado los 5 minutos y seguía con todo este discurso hasta llegar a este punto, en el que Picasso fusiona la imagen de la sombra. Y ya Guillermo Solana ha hablado de Jung, y ya saben ustedes todo lo de la sombra. Víctor Stoichita hizo en este museo una maravillosa exposición sobre la sombra y sobre la fundación del arte, y por lo tanto no tengo nada más que añadir. Pero en el fondo, en estas imágenes, Picasso está hablando de un problema enorme que tiene. Su problema es la creación, la fundación del arte. Tengo unos años, tengo una vida complicada, Europa está en crisis. ¿Qué hago en el mundo artístico? Y a mi juicio eso es lo que late detrás de esta obra de Picasso. Y por culpa de Paloma Alarcó he llegado a una conclusión que tendría que algún día que demostrar. Siempre he pensado que estas figuras estaban en algún lugar físico. Es imposible. Una sombra no existe en sí misma y una figura monstruosa no existe en sí misma. ¿Dónde están estas figuras? Están en un lugar sin tiempo, sin espacio. Están en un lugar equivalente a lo sagrado. Y esta es la conclusión que quiero sacar. Quizás Picasso no se entrega a la representación de lo sagrado en sí mismo, pero busca en su obra el equivalente del espacio de lo sagrado para poder hablar y para poder plantear la angustia que le atenaza, que no es otra angustia final que la de la creación, y por eso acaba colocándose a sí mismo, el Arlequín, en una figura gender fluid, que como ven es hombre y mujer al mismo tiempo, que tiene una vagina dentata, que es su propia vagina, que es su propia boca, perdón, en la que el Arlequín parece vociferar de dentro de sí mismo: mi gran problema es la creación, mi gran problema es mi ser en el mundo. Y el problema del ser en el mundo no es algo más que el problema de lo sagrado. Muchas gracias.